Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Imagino que están pensando, ¿API? ¿En serio? Ahora que pensábamos que este curso iba a ser algo totalmente plug and play, de hacer clic en un botón para ETABS, ¿por qué hablamos siquiera de API? No tengo habilidades de programación. ¿Necesito saber programar para usar ETABS? La respuesta a todas estas preguntas candentes es, no. No necesitas tener habilidades de programación para usar ETABS. De hecho, ETABS existe desde los años 80, y la primera versión de la API para SAP 2000 se implementó hace no más de 10 años, y aún más recientemente para ETABS. Dicho esto, tener al menos algunos conocimientos de scripting es una habilidad que sin duda te ayudará a automatizar y agilizar tu trabajo diario. Incluso si nunca has tenido experiencia con el scripting, y aunque en esta lección no intentaremos enseñarte a programar, te animamos fuertemente a seguir el contenido de este video. Te mostraremos cómo acceder a ETABS a través de su API, y exploraremos operaciones simples, similares a las que hemos introducido en vídeos anteriores, lo que esperamos te permita seguir el contenido con facilidad. Preparamos la lección de tal forma que puedas seguir los ejemplos paso a paso, para ayudarte a entender lo que ocurre en cada momento. Sabemos que superar la curva de aprendizaje de un nuevo software puede resultar abrumador e intimidante, pero nuestro objetivo es hacerlo tan fácil para ti, que después de la lección, incluso si hasta hoy no habías programado, probablemente decidas empezar ahora, con la perspectiva de hacer uso de todo el potencial que ahora sabes que tienes al alcance de tu mano, con ETABS y su API. Dicho esto, si crees que la programación definitivamente no es para ti, puedes saltarte esta lección y continuar con los siguientes videos del curso, donde volveremos a operaciones mucho más simples. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte. Empecemos. En la lección anterior tuvimos la oportunidad de explorar cómo usar la base de datos interactiva de ETABS para agilizar tareas repetitivas y manipular grandes cantidades de datos de manera eficiente y directa. En esta lección, te introduciremos a la API de ETABS, con ejemplos paso a paso, que podrás reproducir a tu ritmo, ayudándote a comprender completamente cómo trabajar con la API. Esto es lo que puedes esperar aprender en este video. Comenzaremos con una breve introducción a la API, para que entiendas sus propósitos y ventajas. Luego procederemos a mostrarte dónde se almacena toda la documentación de la API, y cómo debes referirte a ella continuamente al usar la API. Esto incluirá una breve descripción de la estructura de la API, orientada a objetos, una visión general de algunas de las clases y enumeraciones integradas en la API, con énfasis en aquellas que utilizaremos en la lección. Por último, repasaremos las propiedades y métodos de las clases, además de la información disponible para cada método. Por falta de una palabra mejor, diseccionaremos el ejemplo que viene integrado con la documentación de la API, con el objetivo de exponer las operaciones básicas que necesitas conocer para poder trabajar de manera competente con la API. Esto será seguido por ejemplos prácticos paso a paso. Los temas principales presentados incluyen: cómo lanzar ETABS desde la API, o usar una instancia actual de ETABS para ejecutar tu código. Cómo seleccionar qué versión de ETABS deseas usar, cuando haya más de una versión instalada en tu máquina. Inicialización de un nuevo modelo. Crear un modelo de plantilla de cuadrícula únicamente o un nuevo modelo de Steel Deck. Cómo guardar tu modelo de ETABS, incluyendo los archivos EDB y E2K, además de todos los archivos generados durante el análisis del modelo. Cómo realizar comprobaciones en el código para investigar si las funciones de la API funcionaron como se esperaba. Añadir materiales, secciones y elementos de barra, ejecutar análisis y cerrar ETABS. Y cómo acceder a las tablas de la base de datos interactiva a través de la API. Una herramienta esencial en el desarrollo de software moderno, que ofrece CSI, es nuestra interfaz abierta de programación de aplicaciones, API, la cual se integra de forma gratuita con la instalación del software, y está diseñada para facilitar la integración entre ETABS y muchos otros sistemas de software, permitiéndoles comunicarse y compartir datos sin inconvenientes. El desarrollo de herramientas internas, con el objetivo de incrementar la eficiencia y minimizar los errores humanos, juega un papel crucial en el proceso global de producción y en la calidad final del proyecto. Con nuestra API, los usuarios tienen la posibilidad de agilizar sus flujos de trabajo al crear sus propias herramientas internas, por ejemplo, generar plantillas, cuya interfaz permite a los usuarios añadir de forma paramétrica los componentes estructurales más comunes a sus modelos, automatizar y configurar los requerimientos previos, incluyendo la preconfiguración de cargas especializadas y requisitos de análisis. Optimizar el proceso de diseño, desarrollando algoritmos que implementen verificaciones de diseño específicas. Además, si ya cuentas con herramientas internas, puedes utilizar la API de CSI para conectar estas herramientas con el software de CSI. Los desarrolladores externos, como aquellos dedicados al desarrollo en CAD y modelado 3D, pueden potenciar significativamente la capacidad de sus aplicaciones al habilitar el acceso directo,
rápido y eficiente a todos los métodos numéricos avanzados del software de CSI, todo desde el interior de sus propias aplicaciones. La API permite una transferencia bidireccional sin archivos intermedios, ofreciendo transferencia precisa de modelos, control total de la ejecución, extracción de información de análisis y diseño, e integración rápida incluso para modelos de gran tamaño. Si eres desarrollador, te recomendamos visitar la pestaña Developer en la página web de CSI América, donde encontrarás información útil sobre cómo conectar tus aplicaciones con el software de CSI a través de la API. Asimismo, te invitamos a navegar hacia la pestaña Third Party Applications y revisar la lista de complementos existentes que publicitamos en la página, con especial énfasis, por ejemplo, en el de Geometry HIM, que permite la integración con Rhino y Grasshopper, e Idea Estática, que ofrece análisis y diseño de conexiones de acero. Si navegas a la carpeta de instalación del software, encontrarás el archivo de ayuda de CSI API ETABS V1, el cual incluye toda la documentación que podrías requerir para comenzar a utilizar nuestra API. Si deseas usar la API de manera competente, es de suma importancia familiarizarte con la documentación de la API, ya que ilustra cómo conectarse a ETABS mediante la API desde una variedad de clientes. Además de una introducción y notas de lanzamiento, incluye algunas páginas con conceptos clave, a los que haremos referencia en su momento. A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación para que puedas comenzar, utilizando diferentes lenguajes de programación, notablemente VBA, MATLAB y Python. Debajo de los ejemplos, encontrarás el namespace de ETABS V1. Esto es, de hecho, lo que puede considerarse la API. Comprende la lista completa y organizada alfabéticamente de las clases de la API, seguida de la lista de enumeraciones. La API incluye decenas de clases, cada una incorporando sus propias propiedades y métodos. No se espera que conozcas de inmediato todas las clases y métodos disponibles, pero con el tiempo, la paciencia y la experiencia, te familiarizarás con la estructura. Este video está pensado para iniciarte en ese camino. Con ese fin, hemos preparado en pantalla una tabla para que sepas para qué clases ilustraremos el uso en esta lección, y para esas, qué propiedades y métodos mostraremos. Además, la tabla también te ayudará a entender la precedencia de las clases. Por ejemplo, las clases File, Material Properties, Frame Properties y Frame Objects son todas propiedades de la clase SubModel, que es la clase que utilizarás para crear tu objeto modelo de ETABS, permitiéndote acceder a todos los métodos de estas clases, tales como crear un modelo New Grid Only, guardar el modelo, añadir materiales y propiedades de secciones, agregar elementos de barra, ejecutar el análisis, etc. La clase CSubModel es una propiedad de la clase COAPI, llamada SubModel. Además de las clases mencionadas, también tendremos la oportunidad de demostrar el uso de enumeraciones. Los ejemplos incluirán las enumeraciones Units y Material Type. Todas las funciones de la API están completamente documentadas en el archivo de ayuda, el cual es buscable. Para cada función, la documentación incluye una descripción de la sintaxis de la función, una lista que contiene la descripción de cada uno de los parámetros de la función, lo cual es de suma importancia para usar la función correctamente. Recuerda que todos los métodos de la API están definidos como funciones, así que devuelven un valor. Se espera que las funciones de la API retornen un valor 0 cuando se ejecutan correctamente. Cualquier observación importante, como notas informativas sobre particularidades de la función y utilizarán algunos datos. Y, finalmente, un ejemplo de aplicación de la función, incluyendo los tipos y el número de parámetros que la función espera. Una razón por las que es importante introducirte a la API es que, actualmente, los usuarios pueden aprovechar un nuevo conjunto de tablas de base de datos, que ofrecen amplias capacidades de edición de tablas de la base de datos interactiva de ETABS, una característica vista en una lección anterior. Antes de utilizar esta capacidad, se recomienda que los usuarios se familiaricen con las tablas de la base de datos empleando la interfaz de usuario de ETABS, en cuanto a cómo se pueden solicitar, ver, modificar y aplicar los datos al modelo. Por favor, consulta la lección anterior sobre las tablas de la base de datos interactiva en ETABS. Más información sobre cómo acceder a las tablas y cómo trabajar con sus funciones se describe en la página Database Tables for Editing and Display de la documentación de ayuda de la API. Para una descripción más detallada de las posibles operaciones con tablas de base de datos, consulta la documentación individual de las funciones disponibles en C Database Tables. Tenga en cuenta que el propósito de este capítulo no es enseñarle habilidades de programación, necesitaríamos un curso específicamente orientado para ese fin. Asumiendo que utiliza la API por primera vez, nuestra recomendación es que comience cargando y ejecutando el código de ejemplo que viene con la documentación de la API, el cual mencionamos hace apenas unos instantes.
La razón por la que este es un buen punto de partida es que le dará una idea de los pasos requeridos para acceder a la API y entender cómo llamar a sus funciones, las cuales luego pueden usarse para realizar una variedad de operaciones en etapas, como iniciar el software, inicializar un nuevo modelo, crear un modelo, ejecutar el análisis, y finalmente, cerrar el software. Para simplificar, usaremos el ejemplo en VBA, ya que el editor de Visual Basic estará disponible para todos dentro de Excel. Guarde un archivo de Excel en formato Microsoft Excel Macro Enabled Workbook. Asegúrese de habilitar la pestaña Developer en su cinta de opciones. Si no es visible, vaya a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y active la casilla Developer. Vaya a la pestaña Developer y acceda al Visual Basic Editor. Agregue un nuevo módulo, donde almacenaremos nuestro código. Llámelo API Example. Asegúrese de agregar la referencia a la API de Etaps. Para ello, vaya a Tools, Herramientas, Referencias, y busque Etaps Application Programming Interface API V1. Actívelo. Revise la documentación de la API y busque el código de ejemplo usando VBA. Reproduciremos este ejemplo paso a paso con usted, para que entienda cómo trabajar con la API. Copie el procedimiento completo y péguelo en el módulo de VBA. El código se compone de un solo subprocedimiento, llamado main, donde se darán todas las instrucciones. Si no está acostumbrado a programar, supongo que podrá ver todas estas líneas de código y sentirse algo frustrado por no entender nada, pero haré esto tan sencillo para usted que podría motivarle a comenzar a programar por sí mismo. Utilicemos puntos de interrupción, breakpoints, cada vez que queramos que el código se pause. Aplicaremos el primero justo cuando se declare la primera variable del procedimiento. Pulse el botón de Run Subroutine para comenzar a ejecutar el código. La primera variable declarada, llamada attached_to_instance, puede tomar los valores true o false. Si lee los comentarios en el código detenidamente, verá que se utiliza para especificar si el procedimiento se ejecutará utilizando una instancia actual de Etaps, en cuyo caso la variable debe estar en true, o si desea que se inicie una nueva instancia de Etaps, en cuyo caso la variable debe estar en false. En el ejemplo, la variable se establece en false. Agregue un nuevo punto de interrupción para la segunda variable. Haga clic en el botón Step Into en la barra de herramientas de depuración del editor de VBA, para que el programa ejecute una línea más de código. La siguiente parte del código se refiere a la versión de Etaps que desea usar al ejecutar el procedimiento. Como recordamos, pueden estar instaladas varias versiones del software coexistiendo en la misma máquina. Al igual que la variable anterior attached_to_instance, esta nueva variable specifyPath solo puede tomar los valores true o false. Cuando la variable se establece en false, el programa iniciará por defecto la versión más reciente del programa actualmente instalada en su máquina. Si cambia esto a true, entonces el programa espera que se especifique la ruta donde se encuentra instalada la versión de Etaps que prefiere iniciar. De hecho, ese es el propósito de la siguiente variable programPath. Ya que en este ejemplo se iniciará por defecto la versión más reciente de Etaps, la variable programPath actualmente no está en uso y se encuentra comentada en el código, de manera que, al ejecutar el procedimiento, se omite esta información. Agregue otro punto de interrupción. Haga clic en el botón Step Into en la barra de herramientas de depuración de su editor de VBA, para que el programa ejecute una línea más de código. Como se mencionó en la lección anterior, recomendamos crear una carpeta dedicada para almacenar todos los archivos generados al guardar y ejecutar un modelo de Etaps. Con esto en mente, la variable de cadena Model Directory se utiliza para especificar la ruta y el nombre de este directorio. En el ejemplo, el procedimiento le indica que la nueva carpeta se creará en la unidad C, con el nombre CSI Etaps API Example. A continuación, el código utiliza una verificación condicional para comprobar si el directorio ya existe, y si no, el procedimiento utiliza la función VBA-mkdir para crear uno nuevo. Si ejecuta el código paso a paso, podrá ver cuándo se crea esta carpeta en su unidad C. Ahora que ya tiene la carpeta donde guardará el modelo, el siguiente paso es asignar un nombre a su archivo edb de Etaps. Para ello se utiliza la variable de cadena ModelName. En nuestro ejemplo, el nombre del archivo edb será simplemente Etaps API Example. También querrá especificar dónde se almacenará este archivo. La variable de cadena ModelPath se utiliza para indicar que el archivo edb de este ejemplo debe guardarse dentro del directorio creado hace un momento para este fin. Hasta ahora, todas las instrucciones eran simplemente de Visual Basic, es decir, no estaban específicamente relacionadas con el uso de la API, pero la siguiente parte del código es donde realmente se comienza a acceder a las clases y métodos de la API. Consulte la página de documentación de la API.
Examples, Overview para obtener una descripción de los pasos requeridos para conectarse a ETABS a través de la API. Comience creando un nuevo objeto llamado MyHelper del tipo CHelper. Para más información sobre esta clase, explore la documentación de la API y verifique los métodos disponibles para la CHelper interfaces. Probablemente los que usará de forma habitual sean CreateObject y GetObject, los cuales permitirán iniciar el programa en una ruta dada o adjuntar el objeto a una instancia en ejecución de ETABS. Ejecute una línea más de código, ahora para dimensionar el objeto ETABS como tipo COAPI. Naveguemos de nuevo a la documentación de la API para revisar las propiedades y métodos disponibles para esta clase. Entre los métodos de COAPI, encontrará Application Start y Application Exit, que permiten, respectivamente, iniciar y cerrar ETABS. Observe también que SAPModel es una propiedad de la clase COAPI. Durante la lección se hará evidente que CSAPModel es quizás la clase más importante de toda la API, ya que es la que le da acceso a la mayoría de las otras clases y sus métodos. Mueva la variable ret unas líneas hacia abajo, ya que no la necesitamos declarada en este punto. Hablaremos de esa variable más adelante. Como recordatorio, hace un momento se estableció la variable attached_to_instance en false, lo cual significa que el procedimiento forzará el lanzamiento de una nueva instancia de ETABS. Consulte la página de documentación de la API, Attaching to a Manually Started Instance of ETABS para una descripción completa de cómo especificar si desea usar la instancia actual de ETABS o lanzar una nueva. Una vez que la variable attached_to_instance está establecida en false, llegamos a esta parte de la sentencia condicional. Aquí, el procedimiento decide qué versión de ETABS lanzar, basado en el valor establecido para la variable specifyPath. Para obtener la información más actualizada sobre el código modificado para este método, consulte la página de documentación de la API, Launching the Installed Version of ETABS Automatically. Le recordamos que hemos configurado la variable specifyPath en false, por lo que el procedimiento lanzará por defecto la última versión instalada de ETABS. En esta siguiente línea, básicamente le estamos indicando al procedimiento que inicie ETABS. Como recordatorio, hace un momento se mostró que este es un método de la interfaz COAPI llamado Application Start. En cuanto se ejecute esta línea de código, ETABS se iniciará automáticamente para usted. Y ya está, se ha lanzado una nueva instancia de ETABS como se esperaba. Minimizaremos por el momento para poder continuar siguiendo la rutina en VBA. Cree una nueva variable, que en el ejemplo se llama MySAPModel. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de esta variable, pero se hará evidente en las siguientes líneas de código. Esta es la variable responsable de permitirle acceder a todas las clases y funciones de la API. Todos los métodos de la API están definidos en realidad como funciones, lo que significa que devuelven un valor. La variable ret se define para almacenar el valor devuelto en cualquier llamada a las funciones de la API. Tenga en cuenta también que puede verificar el valor devuelto de cada llamada a la API, como le mostraremos en breve. Un valor devuelto de 0 indica que la función se ejecutó como se esperaba. Cualquier otro valor significa que algo salió mal y es posible que necesite depurar su código. Ejecute una línea más de código. El procedimiento ahora está llamando a la función initializeNewModel de la API, que es una función de la interfaz CSAPModel. Como se acaba de describir, observe que estamos utilizando la variable ret recién declarada para almacenar el valor devuelto de la función de la API. Echemos un vistazo a cómo se describe esta función en la documentación de la API. Esta aparecerá listada bajo los métodos disponibles para la CSAPModel Interfaces. Si la revisa, la descripción le informa que esta función borra el modelo previo e inicializa el programa para un nuevo modelo. El único parámetro para esta función es opcional y se refiere a las unidades que desea usar al iniciar su nuevo modelo, lo cual no sería diferente de lo que haría al iniciar el modelo directamente desde la interfaz de usuario. El parámetro de unidades está definido como una enumeración en la API. Por el momento, no se ha asignado ningún valor a este parámetro, por lo que al ejecutar el código, el programa asumirá las unidades presentes. Si desea especificar su propio conjunto de unidades, utilice el número correspondiente de esta enumeración y añádalo dentro de los paréntesis de la función en el código VBA. Ejecute la línea de código. Confirme que ETABS ha preparado un nuevo modelo para usted, utilizando el conjunto predeterminado de unidades, como se esperaba, y que la variable ret devuelve 0, lo que indica que la función de la API se ejecutó correctamente. El ejemplo de la API continúa ahora con la instrucción de poblar en pantalla un modelo plantilla, el StyleDeck. Notarás que ahora tenemos el código junto a la instancia actual de ETABS, ya que en cuanto ejecutemos esta línea de código, veremos a ETABS poblar el modelo. Investiguemos de nuevo cómo se describe la función en la documentación de la API. Si no sabes a qué clase pertenece este método, una buena opción es explorar la pestaña Index y buscar la función newStyleDeck. Esto te permitirá confirmar que el método está disponible bajo la clase CFileInterfaces, que ofrece los siguientes métodos: ExportFile, GetFilePath, ImportFile, NewBlank, NewGridOnly,
New SteelDeck. Open File. Y Save. A estas alturas, deberías reconocer la mayoría de los comandos listados, ya que estos fueron temas cubiertos en lecciones anteriores. Recordarás la ventana de plantillas, en la que se mostró cómo iniciar un nuevo modelo utilizando un lienzo en blanco, la opción tradicional de Grid Only y también los modelos adicionales, de los cuales en nuestros ejemplos habíamos estado usando el Flat Slab with Perimeter Beams. El ejemplo de la API utiliza el SteelDeck. Tal como está, el que hemos estado usando en los videos, actualmente no está disponible como una llamada API. CSI añadió la plantilla SteelDeck con el propósito de lo que veníamos usando con el Flat Slab with Perimeter Beams, permitir a los usuarios crear fácilmente un modelo completo y estable, listo para el análisis, desde la API. Dicho esto, CSI está añadiendo continuamente funciones adicionales a la API, por lo que es posible que esta lista se expanda en el futuro. Examina la descripción de los parámetros de esta función, que incluyen el número de plantas, la altura típica de las plantas, la altura de la planta baja, el número de líneas de cuadrícula en la dirección X y en la dirección Y, y el espaciamiento en ambas direcciones, X e Y. Puedes confirmar en el procedimiento que a la función se le han pasado todos los parámetros. Te recomendamos que revises el código de ejemplo proporcionado para cada función en la documentación, especialmente si la utilizarás por primera vez. De vuelta en VBA, ejecuta la línea de código y observa cómo ETABS genera el modelo para la plantilla SteelDeck. Verifica que el valor devuelto por la función es 0. Como se mencionó antes, un valor de retorno de 0 indica que la función API se ejecutó correctamente. La siguiente línea de código ordena guardar el modelo dentro de la carpeta creada previamente para ese efecto. La ruta del directorio está almacenada en la variable modelpath. Observa el directorio junto al código. Al ejecutar el código, se guarda el modelo dentro de la carpeta CSI ETABS API Example, en tu unidad C, con el nombre ETABS API Example. Allí podrás ver tanto el archivo EDB como los archivos de texto E2K. Sabemos que el comando save se encuentra en el menú file de la interfaz, lo cual te da una idea de dónde buscar el método correspondiente en la API. En este caso, revisamos esto hace un momento, al mirar la lista de métodos disponibles para la clase cFile de la API, donde uno de los métodos disponibles es precisamente save. Antes de avanzar, es importante remarcar dos aspectos. Primero, verificamos que el valor devuelto de la llamada API, almacenado en la variable red, sea 0. Es una comprobación que siempre debes realizar al utilizar una función API, para asegurarte de que todo se ejecuta correctamente. En segundo lugar, cuando creamos el MySubModel, mencionamos lo importante que sería esta variable. Ten en cuenta que esta variable instancia la clase CSubModel, que, como hemos destacado, es la clase que permite referenciar todas las demás clases y funciones de la API. Observa que cada operación sobre el modelo que acabamos de realizar, como initializeModel, crear una nueva plantilla SteelDeck y ahora guardar el modelo, requiere una llamada API utilizando MySubModel, que referencia la clase CSubModel. Ahora estamos listos para ejecutar el análisis. El objetivo de preparar el modelo estructural de ETABS es ensamblar su matriz de rigidez global y resolver las ecuaciones de equilibrio para cualquier número de cargas especificadas. Si trabajaras sobre la interfaz de ETABS, utilizarías el menú Análice, Run Analysis, para este propósito, y esto es precisamente lo que indicamos al código a continuación, mediante el uso de la función API Analyze.Run Analysis. Como recordatorio, una de las ventajas de los modelos plantilla es que están listos para el análisis. Por defecto, si no se aplican otras cargas al modelo, el software al menos podrá ejecutar dos casos de carga, el caso de peso propio o carga muerta, y un análisis modal basado en vectores propios. Estos análisis dependen únicamente de las propiedades intrínsecas de la estructura, incluida su masa y rigidez, y ETABS siempre es capaz de calcularlos automáticamente para cualquier modelo. ETABS también tiene definido de forma predeterminada el caso de carga viva, pero a este patrón de carga no se le han asignado cargas, por lo que no tendrá resultados. Ejecuta la línea de código para iniciar el análisis del modelo. Verifica que el programa comience a crear el modelo de análisis, que muestre el monitor de análisis mientras se ejecuta, y, finalmente, que se bloquee el candado, indicando que el análisis ha finalizado. Podrías extraer los resultados del análisis, incluyendo fuerzas, desplazamientos, tensiones, etc., y eventualmente proceder a diseñar los elementos estructurales, todo desde la API.
Este ejemplo no explora la extracción de resultados, pero podría ser tu siguiente curso de acción. Los métodos API para extraer los resultados de análisis se pueden encontrar bajo la clase C Analysis Results, que recomendamos explorar a tu ritmo. Observa que todos los archivos generados después de ejecutar el modelo se guardan dentro de la carpeta creada para ese efecto. Verifica que la variable red sea 0, lo que indica que la función se ejecutó sin problemas. Ejecuta la siguiente línea de código. La siguiente línea de código ordena al software que se cierre. Esta función tiene un parámetro, que en el ejemplo está configurado en false. Investiguemos para qué se utiliza este parámetro. Como recordatorio, Application Exit es una función de la interfaz COAPI. Si cargas la información de la función, verás que el parámetro de esta función es FileSave, que solo puede tomar valores true o false. Si estableces este parámetro en true, el modelo existente se guarda antes de cerrar la aplicación. En el ejemplo, la variable está en false. Finalizamos el análisis y el modelo se guarda automáticamente al terminarse la ejecución. El código no realiza ninguna operación adicional después de ejecutar el análisis, por lo que no es necesario volver a guardar el archivo. Por eso, el parámetro se establece en false. Como habrás notado, es fundamental consultar continuamente la documentación de la API para entender cómo utilizar cada función correctamente, qué parámetros espera y verificar cualquier otra información sobre cada función. Siempre se recomienda asignar a Nothing tus objetos cuando ya no los vayas a utilizar. Eso es lo que hace el procedimiento en estas dos líneas de código al asignar a Nothing tanto MySubModel como MyEtapsObject. Como paso final, el ejemplo utiliza un mensaje de acumulación de VDA para informarte si el código se ejecutó correctamente, basándose en el valor actual de la variable red. Partiendo de la suposición de que el código se ejecutó como se esperaba, el valor actual de red es 0, por lo que se muestra el mensaje API Script Completed Successfully. Si no fuese así, se mostraría el mensaje API Script Failed to Complete. Este mensaje es útil para muchos propósitos. Uno de ellos es que, si simplemente ejecutas la rutina, ETABS podría iniciarse en segundo plano, poblar, ejecutar y cerrar el modelo casi sin que notes nada. Al recibir el mensaje, sabes si todo se ejecutó según lo esperado. Esto concluye nuestra revisión del ejemplo de la documentación de la API. Es hora de desarrollar algunos ejemplos propios. Nos enfocaremos en operaciones que ya hemos visto cómo realizar en la interfaz de usuario de ETABS, incluyendo la carga de materiales desde una base de datos, agregar una sección de barra rectangular de hormigón, agregar un objeto de barra y, finalmente, asignarle una propiedad de sección, usando tres opciones diferentes. Al agregar la barra a través de la API, asignando una propiedad de sección mediante la API, y accediendo a las tablas de la base de datos interactiva a través de la API. Manos a la obra. Comience por agregar otro módulo en su proyecto VBA y llámelo WorkedExample. En este nuevo módulo, añada un procedimiento llamado SecondAPI en el que se almacenará el código. Verá que el ejemplo de la documentación de la API se encuentra junto al editor de VBA. Es porque vamos a reutilizar la mayor parte de la información posible, con el objetivo de asegurarnos de no olvidar ninguno de los pasos cubiertos en el capítulo anterior de la lección, particularmente en lo que se refiere a establecer los objetos requeridos para acceder a las llamadas de la API. Esto también ayudará a conseguir un código que se ejecute sin errores. Paso 1. Utilice la variable booleana attached-to-instance para decidir si desea usar una instancia actual de ETABS o lanzar una nueva. Paso 2. Utilice la variable specifyPath para decidir si quiere usar la última versión instalada de ETABS o, si lo prefiere, seleccionar cuál versión lanzar. Paso 3. Cree una carpeta dedicada para guardar su modelo. Llámela CSI ETABS API Example 2. Paso 4. Asigne un nombre a su modelo e indique dónde debe ser guardado. Llamaremos a nuestro archivo edb ETABS API Example 2 y se guardará dentro de la carpeta creada para ese efecto. Paso 5. Primero, cree el objeto ayudador de la API. Segundo, dimensione el objeto ETABS como tipo COAPI. Podemos copiar la sentencia condicional completa para verificar si queremos lanzar una nueva instancia de ETABS o usar una ya existente, y para decidir qué versión lanzar. Usaremos las mismas opciones que en el ejemplo de la documentación, utilizando la última versión instalada. Si desea considerar el lanzamiento de otras versiones instaladas, necesitará la variable programPath. Paso 6. Observe que ya copiamos la instrucción para lanzar ETABS.
Si ejecuta esta línea de código, se lanzará una nueva instancia del software. Paso 7. Obtenga la referencia a la interfaz CSAP-Model para poder acceder a todas las clases y funciones de la API. El ejemplo de la documentación llama a esta variable MiSAP-Model, ya que originalmente fue creado para SAP 2000, pero para mantener la consistencia, a partir de ahora la llamaremos MiEtapsModel. Paso 8. Cree la variable red para almacenar los resultados de todas las llamadas a la API. Paso 9. Utilice la función initializeNewModel de la API para crear un nuevo modelo en Etaps. Tenga cuidado con el nuevo nombre de la variable MiEtapsModel. Si olvida cambiar el nombre, obtendrá un error de compilación. Esta función tiene un parámetro opcional que corresponde a las unidades. En esta ocasión, forzaremos a Etaps a crear el modelo utilizando unidades de kilonewton metro. Consulte la página de enumeración de unidades para confirmar que, para unidades en kilonewton metro, el parámetro debe configurarse en 6. A partir de este punto, estaremos llamando a nuevas funciones de la API. Para asegurarnos de probar el código cada vez que añadamos una nueva instrucción, para el paso 10 del ejemplo actual, haremos referencia al paso 13 del capítulo anterior, el cual instruye cerrar la instancia de Etaps en uso, y asignar tanto MiEtapsModel como MiEtapsObject a Nothing. Para el paso 11, crearemos un nuevo modelo utilizando la opción GridOnly. Como recordatorio, al igual que la función newStildeck utilizada en el ejemplo de la documentación, la función newGridOnlyModel de la API está integrada en la clase file. La sintaxis de la función es muy similar a la del template StilDeck, ya que los parámetros son los mismos, incluyendo el número de plantas, la altura típica de las plantas, la altura de la planta baja, el número de líneas de cuadrícula en la dirección X, el número de líneas de cuadrícula en la dirección Y, y el espaciamiento en ambas direcciones X e Y. Hasta ahora, hemos estado copiando instrucciones del código de ejemplo, pero el siguiente conjunto de instrucciones las escribiremos nosotros mismos, lo que lo hará un poco más complejo, aunque esperamos no sea demasiado. Sabemos que estamos usando la variable red para almacenar el valor devuelto de cualquier llamada a la API. Para llamar a una función de la API, usamos el objeto MiEtapsModel para obtener una referencia a la clase CSAP-Model, que, como recordatorio, le da acceso a todas las clases y funciones de la API. Suponiendo que la variable esté escrita correctamente, cuando pulse punto después del nombre del objeto MiEtapsModel, podrá acceder a todas las propiedades y funciones disponibles a través de la interfaz CSAP-Model. En lugar de teclear el código completamente a mano, se recomienda aprovechar el operador .dvba. Tan pronto como escriba el nombre del objeto, al teclear el operador, se mostrará un menú desplegable con la lista de todas las propiedades a las que el objeto puede acceder, seguido de la lista de funciones que puede invocar. Esto es una buena práctica, ya que le indica de forma instantánea que el objeto está referenciando su clase y funcionando como se espera. Luego, puede confirmar en la documentación de la API que todas esas referencias son parte de las propiedades y métodos de la interfaz CSAP-Model. Retomando nuestro ejemplo, sabemos que queremos instanciar la clase file, para lo cual llamaremos a la función createANewGridOnlyModel. A continuación, debe especificar los parámetros de la función, los cuales revisamos hace un momento. Al abrir los paréntesis, VBA muestra la lista de parámetros esperados, incluyendo sus nombres y tipos. Para fines ilustrativos, consideremos un modelo grid-only de 4 plantas, con cada planta de 3 metros de altura, incluyendo la planta baja. Queremos el mismo número de cuadrículas en las direcciones X e Y, por ejemplo, 5 en cada dirección, con un espaciamiento de 4 metros en ambas direcciones. Cierre los paréntesis y continúe. Y eso es todo. Recuerda probar tu código mientras lo desarrollas. Eso es lo que haremos a continuación. Antes de añadir nuevas instrucciones, confirmemos que el procedimiento se ejecuta sin errores y que el valor devuelto por la última función de la API es 0. Agrega puntos de interrupción en cada llamada a la API para poder verificar sus valores de retorno a través de la variable red. Pulsa el comando para ejecutar el procedimiento. Etaps se está iniciando como se esperaba. Ejecuta una línea más de código para inicializar el modelo. Etaps configura el nuevo modelo. Verifica que el valor devuelto de red sea 0, como se espera. Ejecuta una línea más de código. Etaps genera el modelo grid-only, con el número de plantas y cuadrículas esperados. Confirma que el valor de red sea 0. Cierra el software y libera los objetos. Ahora que hemos confirmado que el código se ejecuta sin errores, la siguiente operación que queremos mostrar es cómo cargar materiales desde la biblioteca de materiales de Etaps. Aunque aún no te hemos mostrado exactamente cómo cargar materiales desde la base de datos en tu modelo utilizando la interfaz de usuario de Etaps, se trata de una operación muy sencilla. Utilicemos nuestro código para crear un modelo grid-only, el cual usaremos para comprobar que Etaps carga algunos materiales en el modelo por defecto. Las propiedades de material están disponibles en el menú Define, en Material Properties. Al iniciar el software desde la API, estos siempre serán materiales US,
pero al iniciar el software de la forma habitual, y como se mencionó en nuestra primera clase, puedes cargar materiales pertinentes a tu región. Utilizaremos la API para cargar un material de acero del Eurocódigo 3 y un material de hormigón del Eurocódigo 2. Ten en cuenta que puedes seleccionar estos materiales en la interfaz de usuario de ETABS, y que están disponibles todos los diferentes grados. Toma nota de la designación que ETABS usa para Eurocódigo 3 y para Eurocódigo 2, ya que necesitaremos especificarlos en un minuto al usar la función de la API para establecer la propiedad de material correspondiente. Pulsa la subrutina de ejecución en VBA para cerrar ETABS y liberar los objetos. Inicia la documentación de la API y revisa la nueva clase KeyPropMaterial, que es la que ofrecerá el método para añadir un nuevo material. Cuando uses cualquier función de la API por primera vez, es recomendable que consultes la documentación para entender la sintaxis de la función, los parámetros que requiere, cualquier observación específica a tener en cuenta al usar la función y, finalmente, revisar el ejemplo. Antes de escribir el código, algunas notas generales sobre los parámetros de esta función. ETABS asigna un nombre por defecto a cada propiedad y objeto del modelo. A menos que el usuario especifique un nombre diferente para la propiedad u objeto, ETABS utilizará el nombre interno definido. Ten en cuenta que la documentación menciona que este parámetro es devuelto por el programa. Además, en la sintaxis de la función, este argumento se pasa por referencia, biref. Los argumentos de una función pueden pasarse por referencia, biref, o por valor, bival. Más información sobre los mecanismos de paso de argumentos se describe en la documentación Conceptos de programación usados en la API de CSI, en la sección Key Concepts. Declararemos una variable de tipo cadena llamada materialName, que almacenará el nombre por defecto del material devuelto por ETABS. El material type es una enumeración, que puedes consultar en la documentación. El acero puede identificarse con el número 1, el hormigón con el 2, etc. Usaremos Europe para la región. Esto puede comprobarse en la biblioteca de materiales, la cual se encuentra en la carpeta de instalación del programa, en Property Libraries, Materials. Para el parámetro estándar, asegúrate de usar la designación de los códigos de diseño. El parámetro grade es una cadena que indica la calidad del material a utilizar. Configuraremos S275 para acero y en C4050 para hormigón. De la lista de materiales, es la información de la calidad la que se utiliza para indicar cuál se cargará en el modelo. Por último, utiliza el parámetro username para indicar cualquier nombre definido por el usuario para tu material, el cual reemplazará el name predeterminado del programa. Para los materiales importados desde bibliotecas, tiene sentido usar los nombres predeterminados, y eso es lo que asumiremos en el ejemplo. Ten en cuenta que este parámetro es opcional, por lo que lo omitiremos al escribir el código. Ahora estamos listos para escribir el código. Lo primero que haremos es agregar algunos comentarios en nuestro código para ayudarnos a leerlo en una etapa posterior. Esto incluye comentarios sobre las operaciones de los pasos 10 y 11. Agrega también un comentario para el paso actual 12, donde agregaremos materiales de la base de datos de ETABS, comenzando con un material de acero según Eurocode 3, calidad S275. Declara la variable de cadena material name, que contendrá el nombre del material. La variable red se iguala al objeto myETABSModel, instanciando la clase CPropMaterials y llamando a la función addMaterial. Al abrir los paréntesis, VBA, lista los parámetros de la función, comenzando con name, que se retornará en la variable material name. Esto es seguido por el parámetro material type, el cual configuraremos en 1. Material type es una enumeración en la API, y el acero se representa con el número 1. Utilizaremos Europe como región. Recuerda tener cuidado al escribir el nombre de la normativa. Debe coincidir exactamente con lo que aparece en la ventana de propiedades de material de la interfaz de ETABS para que el programa pueda acceder a la biblioteca de materiales correspondiente. El siguiente parámetro es el grado, que definiremos como S275. Este es el parámetro que la API utiliza para ir a la biblioteca de materiales de acero del Eurocódigo 3 y seleccionarlo. Si escribes el grado de forma incorrecta o diferente a la que se utiliza en la base de datos de materiales, no se generará un error de compilación. De hecho, la API aún podrá cargar un material de acero del Eurocódigo 3 en el modelo una vez que reconozca el estándar, pero se cargará un grado por defecto, normalmente el acero S355. Como se mencionó anteriormente, el parámetro username es opcional, y cuando se especifica, reemplaza el nombre predeterminado del programa. Una vez que estemos cargando materiales desde la biblioteca de materiales, utilizaremos los nombres predeterminados del programa para los materiales, nombres que se devuelven en el parámetro name. Por ello, omitiremos el parámetro username. Cierra el paréntesis y pulsa Enter. Especificar el material de hormigón ahora es bastante sencillo.
Agrega otro comentario en el código para indicar que la siguiente instrucción se refiere a la adición de un material de hormigón del Eurocódigo 2. Comienza utilizando la variable red para almacenar el valor devuelto por la función de la API. Utiliza el objeto MyTabsModel para llamar a la función de la API de la clase MaterialProperties, específicamente la interfaz cPropMaterial y la función addMaterial. Al igual que para el acero, usaremos el parámetro name predeterminado del programa. Esta vez, en lugar de usar los números de la enumeración, seleccionamos directamente el material desde la lista desplegable. Utilizaremos Europe como región. Recuerda tener cuidado al escribir el nombre de la normativa. Debe coincidir con lo que aparece en la ventana de propiedades de material de la interfaz de ETABS para que el programa pueda acceder a la biblioteca de materiales. Estamos cargando un material de hormigón con grado C4050, para asegurarnos de que no sea el que ETABS carga por defecto, que es el C3037. Omitimos el argumento username, para que no sobrescriba el nombre predeterminado del programa. Estamos listos para probar el código. Asegúrate de agregar puntos de interrupción antes de que ETABS añada los nuevos materiales, para comprobar paso a paso que cada material se carga y que el valor de retorno de cada llamada es 0. Pulsa el botón para ejecutar la subrutina en VBA. El código prepara un modelo grid-only para ti, con los materiales US predeterminados, como puedes comprobar en el menú Define, Material Properties. Es importante para asegurarte de que, en este punto, el modelo no tenga ninguno de los materiales que agregaremos luego. Confirma que la variable ret es 0, lo que corresponde al valor devuelto de la anterior llamada a la API addNewGridOnlyModel. Comprueba además que la variable materialName está vacía. Ejecuta una línea más de código para añadir el material de acero. Revisa el menú Define, Material Properties, para comprobar que ahora tienes listado el acero S275 y que todas las propiedades del material han sido importadas desde la base de datos, incluyendo el grado, que es el S275. El nombre de material predeterminado del programa es el mismo que el grado del material, razón por la cual decidimos no usar un nombre user-defined para la propiedad del material. De hecho, puedes comprobar que la variable materialName asumió el valor predeterminado S275. Confirma que la variable ret es 0. Ejecuta una línea más de código para añadir el material de hormigón. Vuelve al menú de Material Properties de la interfaz de ETABS para comprobar que se ha cargado el hormigón C4050 en la lista, con todas las propiedades importadas correctamente desde la biblioteca de materiales, incluyendo el grado, que es el C4050. El nombre del material es el predeterminado del programa y es el mismo que el grado del hormigón. Este será el valor devuelto en el argumento name de la función de la API. Confirma que la variable ret es 0. Cierra el software y libera los objetos. Esto concluye el paso 12 de nuestro ejemplo práctico. Agreguemos algunos comentarios en el código para facilitar su lectura. Ahora mostraremos cómo crear una sección de hormigón rectangular a través de la API. Utilizaremos la misma ejemplo de la base de datos interactiva, mostrado en la lección anterior, la C30x40, utilizando el material de hormigón que acabamos de agregar desde la base de datos, el C4050. Lo primero que necesitamos hacer es consultar la documentación de la API y buscar la clase que ofrece la función para agregar una sección rectangular. Las secciones rectangulares son propiedades que puedes definir y asignar a un objeto de barra. Por esto la clase de interés para esta operación es la llamada cPropFrameInterface, donde, además de una variedad de otros tipos de propiedades de secciones de barra, encontrarás el método setRectangle. Carguemos la documentación de la función para revisar su sintaxis, parámetros, observaciones, si las hay, y un ejemplo de aplicación. Para ayudarnos a entender los parámetros, tenemos la documentación de la función junto a la definición de una propiedad de sección de barra rectangular en la interfaz de ETABS. Revisemos los parámetros, comenzando por el nombre. Este es el nombre que utilizaremos para definir la propiedad de la sección. En nuestro ejemplo será la C30x40. A continuación, debemos especificar el material. Utilizaremos el hormigón Eurocódigo 2 que añadimos al modelo en el paso anterior. De grado C4050. Los parámetros T3 y T2 representan la profundidad y el ancho de la propiedad de la sección. Esta terminología proviene de SAP 2000, para el cual se desarrolló originalmente la API. En SAP 2000, todos los datos de entrada deben especificarse utilizando unidades consistentes con el conjunto de unidades del modelo, en este caso KN y M. Si estás acostumbrado a especificar las dimensiones de la sección directamente en la interfaz de ETABS,
Probablemente asumas que se deben ingresar en pero una vez que la función de la API fue preparada para SAP 2000, debes tener presente que debes especificar las dimensiones en metros. Los otros parámetros son opcionales, así que puedes omitirlos. Mostraremos cómo establecer los dos siguientes parámetros, es decir, el color y las notas, pero recomendaríamos utilizar el Global Unique Identifier predeterminado, ya que es una configuración interna del programa que es mejor dejar por defecto. Por defecto, el modelo se visualiza según el color de los objetos, pero ETABS permite mostrar el modelo, por ejemplo, por color de plantas, materiales y secciones. Si revisas la definición de la propiedad de sección, puedes elegir el color que deseas asignar a la sección, usando el sistema RGB. Elijamos un color y toma nota de los valores de rojo, verde y azul, que son 48, 52 y 207. Utilizaremos estos en un momento para especificar nuestra propiedad de sección mediante la API, y confirmaremos que ETABS asuma este color azul al agregar la propiedad de sección al modelo. Dentro de la definición de la propiedad de sección, existe una opción para agregar notas o comentarios. Puedes utilizar la variable de cadena notes para incluir esos comentarios al agregar la propiedad de sección. Escribiremos algo como section added through the API. Ahora estamos listos para escribir nuestro código. Establece la variable ret igual a mi ETABS model, instanciando la clase para propiedades de barra, propframe, función setRectangle. Abre paréntesis para especificar los parámetros de la función, comenzando con el nombre, que usaremos como C30x40, seguido del material, que es C4050. Recuerda ingresar las dimensiones en metros. Entonces, T3, profundidad, es 0.3 y T2, ancho, es 0.4. Para el parámetro de color, especificaremos el color RGB, rojo 48, verde 52 y azul 207. Por último, enviamos un comentario como nota. Por ejemplo, section added through the API. El Global Unique Identifier dejaremos que el programa use el predeterminado. Cierra los paréntesis y pulsa Enter. Agrega un punto de interrupción, ya que queremos comprobar que la sección no está disponible en la lista antes de la ejecución de esta instrucción. Hacemos clic en Iniciar proceso en el editor de VB. Una vez que el modelo Grid Only está poblado en ETABS, visita el menú Define, Section Properties, Frame Sections, y verifica que la sección 130x40 no esté disponible en la lista de propiedades predeterminadas. Ejecuta la línea de código. Verifica que la sección 130x40 ahora esté disponible dentro de las propiedades de sección de barra. Ve a Define, Section Properties, Frame Sections. Comprueba que la sección C30x40 aparezca en la lista de secciones disponibles para el modelo. Pulsa el botón Modify, Show Property para confirmar el nombre de la propiedad de sección y el grado C4050 para el ombrigón. Observa que las dimensiones se han asumido con las unidades correctas. Verifica que el azul RGB se asignó de acuerdo con lo especificado en la función de la API. Finalmente, revisa los comentarios importados en el parámetro Notes. Comprueba que el valor de retorno de la función de la API sea 0. Cierra ETABS y libera los objetos. Estas instrucciones concluyen nuestra revisión sobre cómo agregar una sección de barra rectangular al modelo de ETABS a través de la API. La siguiente operación que queremos ilustrar es la adición de un objeto de barra. La clase que incluye las funciones para agregar objetos de barra es la interfaz CFrame o BJ. Carga la documentación de la API y busca esta clase. Existen dos métodos para esto. Agregar la barra especificando las coordenadas de sus nudos extremos. Si conoces los nombres de los nudos extremos, puedes utilizar la función addBpoint. Nos referiremos a la función addFrameByCoordinates, cuya sintaxis es la siguiente. Revisemos los parámetros. Los primeros 6 parámetros son las coordenadas X y Z, del nudo inicial y del nudo final de la barra. El parámetro name es el nombre predeterminado que el programa asignará al objeto de barra, a menos que el usuario indique un nombre definido por él para reemplazar el predeterminado. Observa que este argumento se pasa viref en la sintaxis de la función. Se creará una nueva variable para almacenar el nombre que ETABS asigna. En la interfaz, este será el unique name predeterminado del objeto de barra. Los otros parámetros son opcionales. El parámetro propName permite especificar qué propiedad de sección de barra se desea asignar al objeto. Podríamos usar este parámetro para asignar inmediatamente una propiedad de sección definida, como la sección 130x40 que agregamos previamente. En este ejemplo lo dejaremos por defecto. Utilizaremos el parámetro username para especificar un nombre definido por el usuario para nuestro objeto de barra, por ejemplo column1.
Cuando se utiliza, este parámetro sobrescribe el argumento name de la función de la API, modificando así el unique name del objeto de barra. Como se menciona en la sintaxis de la función, el programa utiliza el sistema de coordenadas global por defecto, por lo que no utilizaremos este parámetro opcional. Ahora podemos escribir nuestro código. Declara una variable de tipo cadena para almacenar el nombre predeterminado que ETABS asigna al objeto de barra, el unique name en la interfaz. La variable red se igualará al objeto myETABSModel, instanciando la clase para objetos de barra, FrameObjClass, llamando a la función addFrameByCoordinates. Abre paréntesis para especificar las coordenadas del nudo inicial, por ejemplo, el origen, 0, 0, 0, seguido del nudo final con coordenadas, 0, 0, 3 metros en la dirección Z. Para el argumento del nombre, usa la variable FrameName recién definida, la cual permitirá comprobar el nombre predeterminado que ETABS asigna al objeto de barra. Ten en cuenta que puedes usar el argumento propName para especificar una propiedad de sección existente para asignarla al objeto de barra al agregarlo. Podrías, por ejemplo, utilizarlo para asignar inmediatamente la sección 130 por 40 previamente agregada. Este parámetro es opcional y, en este ejemplo, lo omitiremos. ETABS asignará así una propiedad de sección predeterminada, la cual podrás verificar en la interfaz al ejecutar el código. El parámetro username es opcional. Cuando se usa, sobrescribe el nombre predeterminado que ETABS asigna como unique name del objeto de barra. Ejecutaremos el código la primera vez omitiendo este parámetro y, posteriormente, ejecutaremos la instrucción una segunda vez especificando un username, para comprobar que ETABS sobrescriba el unique name en la interfaz. Finalmente, no especificaremos el parámetro opcional para el sistema de coordenadas, lo que implica que ETABS asumirá el sistema de coordenadas global por defecto. Una vez que no usemos los últimos 3 parámetros opcionales, solo cierra los paréntesis y pulsa Enter. Para este ejemplo, en realidad necesitaremos un paso adicional. Cuando se añade la barra a través de la API, si deseas verlo en la interfaz de ETABS, después de agregarlo necesitas actualizar la vista para que se vuelva visible. Aprovecharemos para introducir otra clase de la API, la CView, que ofrece la función RefreshView, la cual actualiza la vista de la ventana de trabajo. Agrega esa instrucción en el código. Utiliza el objeto myETABSModel para instanciar la clase View, llamando a la función RefreshView. Ya estamos listos para probar nuestro código. Pulsa el botón de ejecutar la subrutina en VB. Verifica que la nueva barra aparezca en el modelo de ETABS. Para ver mejor el elemento, cierra una de las ventanas de trabajo y haz zoom en la ubicación donde se agregó el objeto de barra. Si haces clic derecho sobre él, podrás comprobar que ETABS asignó un unique name predeterminado al objeto de barra, llamado simplemente 1. Además, observa que ETABS asignó una propiedad de sección predeterminada. Se trata de una sección llamada W14x500, que es una propiedad de sección T de acero importada desde la base de datos de perfiles de acero de Estados Unidos. También puedes verificar que el valor actual de la variable FrameName es el unique name por defecto asignado a este objeto de barra, que en este caso es 1. Comprueba el valor de retorno de la función de la API. Cierra ETABS y libera los objetos. Antes de continuar, queremos mostrar una última opción, que consiste en hacer referencia al argumento opcional username, y especificar un unique name definido por el usuario para el objeto de marco. Ajustaremos el código para esto. Omite el parámetro de propiedad de sección, pero asume username column 1. Cierra los paréntesis, de modo que se salta el parámetro para el sistema de coordenadas. Ejecuta de nuevo. Verifica que el unique name del objeto de marco haya sido revisado de acuerdo con el parámetro username, lo que ahora se refleja en el unique name del marco. También puedes comprobar que el valor de la variable FrameName se ha actualizado para reflejar esto, mostrándose ahora como column 1. Comprueba que el valor de retorno de la función de la API sea 0. Cierra ETABS y libera los objetos. Esto concluye nuestra revisión sobre cómo agregar un objeto de marco en el modelo de ETABS utilizando la API. En este siguiente paso, asignaremos una propiedad de sección existente a la barra recién creada. Utilizaremos la propiedad de sección de barra C40x30, creada en el paso 13 anterior. Continuaremos trabajando con la clase para objetos de barra, la interfaz KerFrameObj, que es básicamente la clase que incluye los métodos para manipular los objetos de barra. Para darte algunos ejemplos, además de funciones para agregar objetos de barra, también encontrarás opciones para eliminar barras, eliminar diferentes tipos de cargas, como cargas distribuidas, cargas puntuales y cargas térmicas. O, si en lugar de eliminar las cargas deseas asignarlas, puedes recurrir a funciones para agregar cargas distribuidas, cargas puntuales y cargas térmicas.
Dicho esto, de toda la amplia lista de métodos posibles ofrecidos por esta clase, el que necesitaremos para realizar la siguiente operación es el setSection. Esta es la sintaxis de la función. Revisemos la lista de parámetros. En esta instancia, ignoraremos los parámetros opcionales y nos centraremos únicamente en los dos parámetros obligatorios, que son name y property name. Estos representan, respectivamente, el nombre del objeto de barra al que queremos asignar una propiedad de sección, y el nombre de la propiedad de sección que se utilizará. Para nuestro ejemplo, usaremos el objeto de barra con unique name column, un recién creado en el paso anterior, y le asignaremos la sección C30x40. Ahora estamos listos para agregar el código. Establece la variable ret igual al objeto myTabsModel, instanciando la clase keframeObj y llamando a la función setSection. Abre paréntesis para agregar los parámetros de la función, empezando con el nombre del objeto de barra, que es nuestra barra con unique name column 1, seguido del parámetro del nombre de la propiedad de sección, para lo cual especificaremos C30x40. En esta instancia, ignoraremos todos los parámetros opcionales de la función, así que cierra el paréntesis y pulsa Enter. Ten en cuenta que movimos la instrucción para actualizar la vista, Refresh View, por debajo de la instrucción para asignar la sección revisada, de modo que podamos comprobar que se asignó correctamente después de ejecutar el código. Agrega puntos de interrupción en el código, antes y después de asignar la sección 130x40. De esta manera, podremos verificar la sección original asignada por defecto por etabs, seguida de la sección revisada asignada a través de la API. Pulsa el botón de ejecutar el procedimiento. Haz zoom a la ubicación donde se agregó el objeto de barra. Si haces clic derecho sobre él, podrás comprobar que tiene el unique name column 1, que fue asignado usando la función API addFrameByCoordinates en el paso anterior. Además, confirma que actualmente la barra sigue teniendo asignada la sección W14x500. Como recordatorio, esa era la propiedad de sección predeterminada asignada por etabs. Ejecuta una línea más de código para asignar la propiedad de sección revisada. Con la última instrucción que acabamos de agregar al código, puedes confirmar que la barra ahora tiene asignada la propiedad de sección C30x40. Comprueba el valor de retorno de la función de la API. Cierra etabs y libera los objetos. Esto concluye nuestra revisión sobre cómo asignar una propiedad de sección previamente definida a un objeto de barra existente en el modelo de etabs, usando la API. El último ejemplo que queremos mostrar es cómo acceder a las tablas de la base de datos interactiva a través de la API. Para ese propósito, asignaremos la propiedad de sección C30x40 a la barra, pero en lugar de utilizar las opciones ilustradas en pasos anteriores, que incluían especificar la propiedad de sección inmediatamente como parámetro en la función addFrameByCoordinates, o usar la función setSection. Ahora te mostraremos cómo acceder a las tablas de la base de datos interactiva mediante la API, en este caso con el fin de asignar una propiedad de sección existente a un objeto de barra. Comienza desactivando la línea de código anterior, en la que asignabas la propiedad de sección, usando la función de API setSection. Esta acción obligará a etabs a asignar una propiedad de sección predeterminada al objeto de barra. Ahora que el código omite la instrucción setSection, ejecuta el código y comprueba qué propiedad de sección asigna automáticamente etabs al objeto de barra. Tal y como se puede confirmar en pantalla, etabs ha asignado una propiedad de sección predeterminada al objeto. Esta comprobación es solo para asegurarnos de que la propiedad de sección predeterminada actualmente asignada al objeto de barra no es la C30x40. A continuación, investiga la tabla de interés en el menú Edit, Interactive Database. Bajo el nodo Frame Assignments, Frame Item Assignments queremos exponer la tabla Frame Assignments, Section Properties. etabs muestra dicha tabla en pantalla. Puedes comprobar que actualmente la tabla tiene solo una línea de información, correspondiente al único objeto de barra existente en el modelo. Si prevés que querrás acceder a alguna tabla en particular de la base de datos interactiva a través de la API, es fundamental que comprendas toda la información de la tabla, el nombre de la tabla, la cantidad de líneas de información, el número de columnas que muestra y qué información se almacena en cada columna. En nuestro ejemplo, la tabla tiene solo una línea y 3 columnas. La primera columna lista el unique name del objeto de barra. La segunda columna indica si la barra está incluida en alguna AutoSelect list. Esto es algo que aún no hemos discutido, pero por el momento, toma nota de que este parámetro está establecido en No Auto-Select List o NE. La tercera columna indica qué propiedad de sección está asignada al objeto de barra. Nuestro objetivo es precisamente sobreescribir esta última información, editando la tabla mediante la API. Observa cómo se hace. Una nueva clase, llamada CDatabaseTables, se añadió a la API con el fin de ampliar la capacidad de edición sobre las tablas. Una vez que sepamos exactamente qué tabla queremos acceder, comenzaremos usando una función de la API para solicitar una tabla única en formato de arreglo.
Este es el método getTableForEditingArray de la clase C DataBaseTables. Esta es la sintaxis de la función. Ahora concentremos nuestra atención en los parámetros de la función. Comenzando con el table key, es el nombre de la tabla a editar. En nuestro ejemplo, el nombre de la tabla es FrameAssignments, Section Properties. Ten en cuenta que el parámetro groupName actualmente no se utiliza. El parámetro tableVersion es devuelto por el programa y se refiere al número de versión de la tabla especificada. El parámetro FieldsKeysIncluded es un arreglo, que en este contexto puede interpretarse como un vector, que contiene los encabezados de las columnas, los cuales describen la información almacenada en cada columna de la tabla a editar. Observa que la API utiliza arreglos con base 0, lo que significa que el primer dato se almacena en la posición 0 del arreglo. Se recomienda a los usuarios consultar la página Programming Concepts Used in the CSI API de la documentación para obtener información adicional sobre la forma en que ETABS maneja los arreglos. Para nuestro ejemplo, si nos referimos a la tabla Frame Assignments, Section Properties, este sería un arreglo con 3 posiciones, donde la posición 0 es Unique Name, la posición 1 es AutoSelectList y la posición 2 es Section Property. El parámetro NumberRecords es el número de registros de datos devueltos para cada campo, que en otras palabras es, esencialmente, el número de filas de datos. En nuestro caso, contamos con una sola línea, un registro para cada campo. Revisemos ahora el parámetro TableData. Es importante que comprendas completamente este parámetro, ya que describe la lógica con la que la API almacena los datos de la tabla obtenida de la base de datos interactiva. Si lees el ejemplo descrito en el parámetro, comprenderás que necesitas analizar cada fila de información y colocarla en un vector transpuesto correspondiente. Para nuestro ejemplo, el vector TableData se verá algo así. La posición 0 almacena el unique name del objeto de barra. La posición 1 almacena la información del AutoSelect. La posición 2 almacena la propiedad de sección actual asignada al objeto de barra identificado por su unique name. Aunque tenemos solo una línea de información, si tuviéramos más barras, repetirías el proceso descrito de transponer la información de la línea en columnas para cada barra, y ubicarías secuencialmente cada vector de cada barra uno debajo del otro, de modo que acabarías con un vector, o arreglo, base 0, con tantas posiciones como el número de campos incluidos multiplicado por el número de registros. Por favor, consulta el ejemplo descrito en el parámetro, el cual ilustra esto para una tabla con 5 filas. Ten en cuenta también que el arreglo TableData no incluye la información de los encabezados de las columnas, ya que ésta se almacena en el parámetro FieldsCaseIncluded, descrito hace un momento. Ahora que hemos revisado minuciosamente todos los parámetros de la función, estamos listos para agregar nuestro código para recuperar la información de la tabla FrameAssignments, Section Properties y editar el registro del campo Section Property. Comienza creando las variables requeridas para la función. Estas incluyen las cadenas TableKey y groupName, aunque, como recordatorio, el parámetro groupName actualmente no se utiliza. Hay una advertencia que debes tener en cuenta al utilizar la función. Las variables TableVersion y NumberRecords deben definirse como long en lugar de integer para evitar errores de compilación. Se trata de un pequeño fallo en la documentación de la API. Finalmente, definamos nuestros arreglos de cadenas. Uno que contenga los encabezados de las columnas, es decir, el FieldsCaseIncluded. Y otro que contenga los registros de información, que es el TableData. Ahora debemos indicar qué tabla queremos recuperar de la base de datos interactiva. Se trata de la tabla FrameAssignments, Section Properties. Ya estamos listos para llamar a la función. Establece la variable ret igual al objeto MyTabsModel, instanciando la clase DataBaseTables y llamando a la función getTableForEditingArray. Agrega todos los parámetros según las instrucciones anteriores. Es importante aclarar que esta instrucción únicamente recupera la tabla actual de la base de datos interactiva, pero no la modifica. Sabemos que actualmente la propiedad de sección asignada al objeto de barra es W14x500, y que este registro se encuentra en la posición 2 de nuestro arreglo TableData. Se puede modificar el registro en el código configurando la posición 2 del arreglo TableData igual a C30x40. Una vez cambiado el registro, utiliza la función de la API de la clase C DataBaseTables que permite setTableForEditingArray. Esta función lee los registros actuales del TableData y los almacena hasta que el usuario especifique que la tabla debe aplicarse al modelo o que se cancele la operación. Los parámetros de la función deberían resultar ahora autoexplicativos, ya que son básicamente similares a la función anterior. Llama a esta función para almacenar nuestro arreglo revisado. Establece la variable ret igual al objeto MyEtabsModel, instanciando la clase C DataBaseTables y llamando a la función setTableForEditingArray. Agrega todos los parámetros según las instrucciones anteriores. La última instrucción requerida ahora es enviar esta información revisada para actualizar la tabla de la base de datos interactiva en ETABS. La función que permite realizar esta acción es ApplyEditedTables de la clase C DataBaseTables.
Para ponernos en contexto, la acción de esta función es similar a Retrieve Table from Excel, lo cual tuvimos la oportunidad de ilustrar en un video anterior sobre la base de datos interactiva. Básicamente, una vez que se aplican los cambios a la base de datos del programa, este verifica si encuentra errores de importación o advertencias, que se listarán en el archivo import log. En pantalla se muestra un fragmento del log file, el cual recordarás de una lección anterior. El primer parámetro de esta función, fig_import_log, es una variable booleana, es decir, solo puede tomar los valores true o false. Hay un comentario sobre el parámetro que subraya el hecho de que el archivo import_log puede ser muy grande. Por ello, establecer este parámetro en false ofrece la posibilidad de evitar llenar el import log. Los parámetros number of fatal errors, number of error messages, number of warning messages y number of information messages contienen la información destacada en el fragmento del import log mostrado en pantalla. Ten presente que todos estos argumentos se pasan by ref a la función y son devueltos por el programa. La variable de cadena import log contiene el archivo import log en sí. Ahora estamos listos para escribir el código de esta función. Comienza declarando las variables requeridas para almacenar los mensajes del archivo import log. Cabe destacar que, al igual que en las anteriores funciones de tablas de la base de datos, estas también se muestran como tipo integer en la sintaxis de la función, pero en realidad deben declararse como long. Declara las 4 variables: number of fatal errors, number of error messages, number of warning messages, number of information messages. Por último, declara la variable de cadena para el archivo import log. Ahora estamos listos para llamar a la función. Establece la variable ret igual al objeto myEtabsModel, instanciando la clase DatabaseTables y llamando a la función applyEditedTables. Configura el argumento fig_import_log en true, para poder obtener el archivo import log al ejecutar esta instrucción. Agrega todos los demás parámetros, según lo requerido. A medida que nos acercamos al final de las instrucciones de este procedimiento, añade una instrucción final en el código para guardar el modelo, estableciendo la variable ret igual al objeto myEtabsModel, instanciando la clase file y llamando a la función save, con el argumento modelPath. Para tu información, la variable modelPath fue descrita previamente en el paso 4 de este ejemplo práctico. Ya estamos listos para probar nuestro código final. Agrega un punto de interrupción en la instrucción para acceder a las tablas de la base de datos interactiva, lo que nos permitirá comprobar la propiedad de sección actual del objeto de barra justo antes de forzar la asignación de una propiedad de sección diferente a través de la API. Pulsa el botón para ejecutar el procedimiento en tu editor de VB. En cuanto el modelo se muestre en pantalla, acércate, haz zoom, a la ubicación donde se agregó el objeto de barra. Tal como puedes confirmar en pantalla, actualmente el objeto de barra tiene asignada la propiedad de sección predeterminada de etabs, la W14x500. Esto se puede verificar en la ventana de información del objeto o recurriendo a la base de datos interactiva y mostrando la tabla correspondiente Frame Assignments, Section Properties. En este momento y, como se esperaba, la tabla indica que la propiedad de sección asignada al objeto de barra con unique name column 1 es la predeterminada de etabs, W14x500. Ejecuta una línea adicional de código. Ten en cuenta que la variable TableKey ya contiene la información sobre la tabla que se debe recuperar de la base de datos interactiva. La siguiente línea, por lo tanto, indica que se recupere la tabla actual Frame Assignments, Section Properties desde la base de datos interactiva. Una vez completada esta tarea, puedes usar un watch en VB para comprobar los valores actuales almacenados en el arreglo TableData. Esta herramienta de depuración es muy útil, ya que nos permitirá comprobar los valores almacenados en el arreglo en cada instancia. En particular, en el contexto de nuestro ejemplo, podremos verificar en un minuto que se ha actualizado para reflejar la información de la propiedad de sección revisada. Observa que puedes confirmar que la posición 2 del arreglo TableData lista la propiedad de sección W14x500, la cual corresponde a la sección predeterminada que etabs asignó al objeto de barra. Ahora, asegúrate de que el valor actual de la variable ret sea 0, lo que corresponde al valor de retorno de la llamada API getTableForEditingArray. Ejecuta la siguiente línea de código, que indica cambiar el registro del campo Section Property, almacenado en la posición 2 del arreglo TableData, pasando del actual W14x500 a la revisada C30x40. Ten en cuenta que, en cuanto se procese la instrucción, el watch en VB para el arreglo TableData mostrará inmediatamente la información revisada. Agrega otro punto de interrupción para detener el código, y ejecuta una línea más de código. Como recordatorio, la función setTableForEditingArray lee los registros actuales del arreglo TableData y los almacena hasta que el usuario especifique que la tabla debe aplicarse al modelo o que se cancele la operación. En nuestro ejemplo, aplicaremos la información actualizada almacenada en el modelo mediante la siguiente instrucción, haciendo referencia a la función applyEditedTables.
Confirma que el valor actual de la variable ret es 0, correspondiente al valor de retorno de la llamada API setTableForEditingArray. Agrega un último punto de interrupción, justo antes de la instrucción para guardar el modelo. Ejecuta la siguiente línea de código. Aplicamos los cambios en la tabla Frame Assignments, Section Properties en la base de datos interactiva de ETABS. Podemos confirmar que, actualmente el objeto de barra ya tiene asignada la propiedad de sección revisada, C30x40, gracias a la API. Esto también se puede verificar en la base de datos interactiva, mostrando la tabla Frame Assignments, Section Properties. La tabla muestra ahora que la propiedad de sección asignada al objeto de barra con Unique Name Column 1 es la C30x40, la cual se asignó mediante la edición de la base de datos interactiva utilizando la clase API cDataBaseTables. Confirma que el valor actual de la variable ret es 0, correspondiente al valor retornado por la llamada API APIEditedTables. Verifica que las variables para el número de errores, advertencias e información sean 0, lo que explica por qué no se creó el archivo ImportLog. A medida que nos acercamos al final del procedimiento, se le indica al programa que guarde el archivo creado en el paso 4, dentro de la carpeta designada, llamada CSI Tabs API Example 2. Recuerda que, una vez ejecutada esa línea de código, tanto los archivos EDB como E2K se encuentran disponibles dentro de la carpeta. Cierra ETABS y libera los objetos. Esto concluye nuestra revisión sobre cómo acceder a la base de datos interactiva mediante la API. Una nota final para informarte que estamos proporcionando el archivo de Excel habilitado para macros, que incluye el código trabajados en esta lección, en nuestro sitio web Structural Academy. Consulta la información adicional en la descripción del video. La API es un tema amplio, del cual apenas hemos visto la superficie. Dicho esto, debemos aprender a caminar antes de poder correr. Esperamos que esta lección te haya servido, al menos, como punto de partida para comprender la API y hasta dónde puedes llegar con ella. Muchas gracias por ver el video. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un me gusta para que llegue a más gente. Si queréis ver el siguiente vídeo de la serie, podéis encontrarlo aquí. Visitad structuralacademy.com para más información sobre otros cursos que ofrecemos y permaneced atentos al canal para no perderos nuestros últimos contenidos.